Hola a todos, mi nombre es Lucila Orrequia, soy estudiante de EA, estudiante de Abogacía Oficial. Y dadas las circunstancias de público conocimiento y la imposibilidad de asistir a las clases personalmente, es que me ofrecí a dar una breve introducción de la materia Derechos Reales que pertenece al cuarto año de la carrera. Para comenzar, los derechos reales son aquellos que regulan la relación entre una persona y una cosa. El titular de un derecho real es siempre una persona física o jurídica con capacidad de hecho y derecho a la cual el ordenamiento jurídico le otorga un poder legal y una protección sobre el interés que éste tenga sobre esa cosa. La definición actual la encontramos en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1882, que nos dice que se trata de un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en el Código. En otras palabras, podemos decir que la persona tendrá sobre esa cosa un señorío de la voluntad, que podrá ejercer independientemente de la voluntad de otras personas. Que la facultad de persecución a la que se refiere el Código es la facultad de poder perseguir la cosa en manos de quien esté para poder ejercer ese derecho. Y la facultad de preferencia tiene que ver con la facultad de hacer valer ese derecho por sobre los derechos reales o personales que otras personas puedan constituir posteriormente al derecho que uno ya tiene. Dentro de la definición y clasificación tradicional entre derechos subjetivos y derechos objetivos, los derechos reales son derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es otorgarle al titular el poder o la facultad de exigirle a otra persona determinada prestación o conducta y que si ésta incumple, poder acudir a las acciones y medios judiciales y legales que prevé el ordenamiento jurídico para poder hacer cumplir el derecho sobre la cosa. Tiene como características importantes que es un derecho erga omnes, ya que se puede hacer valer frente a la sociedad. Esta debe conocerlo y respetarlo obligatoriamente. Y es un derecho patrimonial, esto quiere decir que es de apreciación pecuniaria y es enajenable, transmisible, embargable y prescriptible. Es fundamental entender que los derechos reales se rigen mayormente por normas de orden público. Esto quiere decir que las partes no podrán dejarlas de lado. Las partes tienen prohibido crear o modificar derechos reales. Y eso tiene que ver con que pertenecen a un sistema de número clausus, un sistema cerrado y limitado, donde solamente los derechos reales son creados por el legislador y las partes solamente pueden optar por constituir un derecho real y en base a ello, sí o sí, adherirse a las pautas que el legislador disponga. De allí podemos dejar en claro que la creación de los derechos reales siempre depende de la ley, pero distinguir que la fuente principalmente es la voluntad de las partes que deciden constituirlo y excepcionalmente la ley, que en algunos casos es la fuente de estos derechos. Para ir terminando, varios programas de la materia refieren a un dualismo entre derechos reales y los derechos personales. El Código de Vélez lo distinguía expresamente y lo que hacía era diferenciar a los derechos reales por los elementos que lo componían, digamos. Sostenía que los derechos reales estaban conformados por un sujeto activo y un objeto, y que los derechos personales se diferenciaban porque se conformaban por un sujeto activo, un sujeto pasivo que era el deudor y un objeto, donde el deudor como sujeto pasivo debía cumplir con la prestación pactada. Lo cierto es que esta teoría dualista fue bastante discutida y surgieron varias tesis en contra de esta, digamos. La tesis personalista apareció para sostener que todos los derechos eran derechos personales, porque en realidad en los derechos reales sí había un sujeto pasivo y era la sociedad en su conjunto. Es más, denominó a estos derechos como obligaciones universales. Después surgió la tesis realista, que sostenía que todos los derechos eran reales porque la relación no era entre sujetos sino entre patrimonios, por ser el patrimonio la garantía común de los acreedores. Y la tesis institucionalista fue la tesis intermedia, que sostenía que todos eran derechos subjetivos por igual, solo que eran más o menos patrimoniales y que debían ser protegidos por el ordenamiento jurídico. Actualmente el Código Civil y Comercial tiene una teoría general de los derechos reales,
Luego hace una referencia y explica los derechos reales en particular. Luego habla de las acciones reales y posesorias y también menciona la diferencia entre posesión y tenencia, lo que antes el código de Vélez no hacía. Bueno, esto es lo que puedo adelantar por hoy de la unidad 1, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa estaremos a disposición de ustedes, nos mandan un mensajito y por favor, 2 cosas, quédate en casa y no te preocupes, que si no hay gestión, hay sed.